Vamos a leer alternadamente. Yo voy a estar leyendo los versículos nones, usted los pares. Nos unimos juntos en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cierren sus ojos un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que en esta tarde tienes preparada para nosotros, Señor. Habla a tu iglesia, habla a nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que tú seas tratando, Señor, en cada uno de nosotros. Si hubiese aquí un corazón, Señor, desanimado, un corazón, Señor, que viene atado, que viene, Señor, triste, yo te ruego que tú seas hablando al corazón, Señor, a cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Señor. Sea tu presencia, Señor, abriendo el camino, Señor, en cada vida y en cada corazón. Abre nuestros oídos, Señor, nuestro entendimiento, Dios, para poder comprender, Señor, lo que tú tienes preparado en esta tarde para cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Quita todo estorbo, Señor, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, Señor. Quita toda apatía, Señor. Quita toda distracción, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, oramos para que tú seas, Señor, tratando con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, por favor, un momento. Hoy quiero hablarle acerca de este pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan. Yo le he titulado a este mensaje La poda de Dios. ¿Alguien alguna vez, hermano, o no sé, verdad, alguien aquí es jardinero o alguna vez le ha hecho ahí a los jardines algo, a las rosas, a los rosales? Si hay alguien aquí que levantara su mano un momento. Sí hay personas que más o menos saben de lo que es, seguramente saben más que yo, hermanos, de respecto a esto. Hoy quiero hablar acerca de la poda de la vid. Hermanos, las ramas de la vid, yo me puse a investigar un poquito respecto a esto, y dice que las ramas de la vid, también llamadas sarmientos, pueden alcanzar hasta 30 metros de longitud en su estado natural. Si el hombre que se dedica al viñedo, a la vid, dejara crecer la vid, las ramas de ese árbol, hermano, crecerían tan largo hasta como una longitud de 30 metros. Imagínense nada más. La poda de la vid, hermano, consiste en reducir una parte vegetativa de la planta a fin de limitar su crecimiento natural y mejorar el rendimiento y la calidad del fruto de la vid. ¿Usted sabe cuál es el fruto de la vid? Las uvas, ¿verdad? Las uvas son el fruto de la vid. Es una práctica de la que se ocupa el viticultor, y de especial relevancia para el cultivo de la uva y la posterior calidad del vino. Fíjese, es interesante esto que Jesús estaba enseñando a través de la vida, hermano. Cuando yo lo leía, lo estudiaba y meditaba en lo que el Señor hablaba a mi corazón, a mí me impresionaba, hermanos. A Dios hablaba a mi corazón, Dios trataba conmigo. Una vid, hermanos, sin podar produce muchas uvas pequeñas, pero ácidas. Cuando no se poda una vid, produce muchas uvas, pero esas uvas son muy pequeñas y son muy ácidas.
y se vuelven, hermanos, pues ya no son útiles para el propósito para el cual se usan en los viñedos, por lo cual se tienen que podar. Además, se trata de una planta, hermanos, que tiende a crecer indefinidamente, por lo que dejar una vid sin podar causa una irregularidad en el volumen de la cosecha. Sin una reducción, hermano, de los sarmientos, únicamente prosperan las yemas situadas en los extremos, y las yemas más cerca del tronco no van a brotar. Es cierto que a mayor volumen de ramas se producen más racimos, pero esto no significa que sean de mayor calidad, ya que las uvas de estos racimos maduran con dificultad y son de tamaño reducido, como le decía hace un momento. Se tiene que podar, porque si no se poda, tiende la vid a crecer sus ramas muy extensas, a producir mucho fruto, pero ese fruto, hermanos, le salen muchas uvas, pero esas uvas son muy pequeñas y no cumplen con las características para el propósito. Dice aquí, ¿cuáles son los objetivos de la poda de los viñedos? En primer lugar, hermanos, o el propósito es evitar lo que se conoce como acrotonía, que es la tendencia de algunas plantas a botar primero por las yemas más alejadas con el fin de expandirse lo máximo posible a modo de mecanismo de supervivencia. Este desarrollo, hermano, de las yemas provoca un alargamiento exagerado de las ramas de la vid. El objetivo de la poda tiene un propósito, hermano, y el propósito es reducir el número y la longitud de los sarmientos para que la vid produzca menos racimos, pero con un grosor con más grosor y con mayor calidad. Adaptar la vid, hermanos, al medio en el que se encuentra para asegurar el rendimiento de la planta y limitando el número de yemas. Además, la poda permite adaptar el tamaño de la planta al espacio donde se cultiva para facilitar las tareas del viticultor, del que se dedica al viñedo, a la vid. Regularizar el volumen y la cantidad, hermano, de los futuros racimos de uvas con el fin de conseguir una vendimia y maduración adecuadas. La poda alarga la vida de la vid y asegura la cosecha de un año para otro. Cuando Jesús habla, hermanos, esta parábola, Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mas permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneced en mí. Yo soy la vid, dijo el Señor Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, si usted analiza o ve esta parábola, el Padre es el labrador, la vid es el Señor Jesús, y los pámpanos, las ramas, los sarmientos somos usted y yo, ¿sí? Si la rama es quitada de la vid, hermano, la rama se va a secar y la rama ya no sirve para nada. La rama necesita estar en la vid para que a través de la vid es quien le infunde la vida, quien le infunde, hermano, lo que necesita para poder producir el fruto. El Padre, hermano, como dueño de la vid, llevará a cabo una poda de la vid. Y la palabra menciona dos aspectos importantes respecto a esto. Hermano, el Padre, quien es el labrador, es el encargado de realizar esa poda en la vid, de realizar una poda en el Señor. ¿De quién es el que va a ser podado en ese proceso, hermano? ¿La vid o las ramas? Serán las ramas. ¿A quién van a podar? A nosotros, los que somos los pámpanos, los sarmientos, las ramas. Hay dos aspectos importantes en este proceso, hermano.
El labrador, quien es el Padre, cortará las ramas que no llevan fruto. Todo rama, todo sarmiento que no produce el fruto esperado de la vid, tendrá que ser cortado de la vid. Tiene que ser podado de la vid. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Una rama seca no sirve para otra cosa más que para hacer fuego. Es echado fuera y se usa para encender el fuego. El segundo aspecto, hermanos, es que el labrador, el Padre, limpiará las ramas que llevan fruto con el propósito de que fructifiquen más. ¿Por qué se realiza una poda en la vid? Para que la vid produzca más fruto. Y produzca no solamente más fruto, sino que ese fruto sea un mejor fruto. Cuando el labrador deja crecer la vid, deja crecer los sarmientos de forma natural, estos pueden crecer muy extensos y muy largos, pero van a producir un fruto muy pequeño, y esas uvas no son buenas para generar o para crear para lo que era usado, que era para crear el vino. No podían ser utilizadas porque eran muy pequeñas y aparte eran muy ácidas y no servían para su propósito. Por eso el labrador viene a la vid y empieza a podar. Se fija las ramas que no producen ningún fruto, esas ramas son cortadas. Y luego ve las ramas que están creciendo pero con el fruto pequeño, y esas ramas Dios las poda, retira todo el fruto y luego las corta de tal manera que la vid no se vaya extendiendo de forma indefinida, sino que Él le da una forma a la vid para que ocupe un determinado espacio y el labrador pueda seguir trabajando en la vid, ¿sí? Entonces, repito nuevamente, el labrador es el Padre, la vid es Jesús, y usted y yo somos los sarmientos, somos las ramas que tendremos que ser podados por el Padre para que usted y yo podamos seguir llevando fruto, hermano, mucho fruto, y llevarlo de calidad. Usted y yo, como ramas de la vid, hermano, que somos los encargados de llevar ese fruto, vamos a ser podados con ese fin de ser limpiados y producir ese fruto de mayor calidad y cantidad. Hay algunos principios de esta poda que yo quiero que usted y yo veamos. Cuando yo veía este sermón, hermano, cuando Dios empezó a hablar a mi corazón, yo estoy tratando de acostumbrarme a tener una actividad por las mañanas. Me levanto temprano y me voy a caminar algunos kilómetros, ¿verdad? Porque ya voy entrando al cuarto piso y quiero llegar bien ahí. Y me salgo a caminar, y yo iba oyendo música y Dios empezó a hablar a mi corazón. Dios empezó a hablar a mi vida a través de este pasaje. Sin duda alguna, hermanos, creo yo que vivimos tiempos buenos en la vida cristiana, pero también hay otros tiempos que no son tan buenos. Y yo meditaba en ello por las adversidades, las dificultades, las circunstancias que enfrentamos, y Dios empezaba a hablar a mi corazón. Yo soy el labrador, tú eres parte de la vid que es en Cristo Jesús. Yo soy el que está podando tu vida. Yo soy el que está quitando aquellos excesos, aquellas cosas, esos frutos que son pequeños, porque yo quiero que des más fruto, porque yo quiero que crezcas, porque yo quiero que tú formes en tu vida, se forme el carácter, se forme el corazón, se forme la vida que yo necesito para que el fruto que venga sea un fruto de cantidad y de calidad. Hermano, yo se lo estoy platicando, pero mientras yo meditaba en lo que Dios hablaba a mi corazón, hermano, yo iba caminando, yo iba llorando. Y pues el que me veía en la calle, pues ha de haber dicho, o sea, yo creo que se peleó con la esposa o pasó algo, ¿no? Pero yo iba meditando en lo que Dios estaba hablando en mi corazón. Yo soy la rama que necesita ser podada. Y yo le decía a Dios, Señor, ¿acaso
el fruto que hay en mi corazón o lo que hay en mi vida no es el adecuado. Y el Señor dijo, no significa ni se trata de eso. El fruto que ha habido hasta ahorita ha sido bueno, pero lo que yo estoy haciendo es porque algo mejor quiero hacer en ti. Y lo que vas a vivir, lo que estás viviendo, dolerá posiblemente. Enfrentarás el dolor, enfrentarás la adversidad, enfrentarás circunstancias que no serán gratas, pero debes de saber que el fruto que ha de venir será mayor. Ese fruto será más grande. Ese fruto servirá para mi propósito, para lo que yo tengo preparado. Los principios de la poda, Dios los empezó a hablar a mi corazón. Cuando ustedes lee la palabra y se da cuenta que el Padre es el labrador, Él es, hermano, el que se va a encargar de podar la vid. Y según los expertos en jardinería dicen que la poda siempre, hermano, será necesaria. Si usted no poda los árboles, hermano, si usted no poda la vid, no habrá fruto, no fructificará como debiera de ser, para que pueda haber el fruto suficiente para su propósito. Y con esto yo aprendo, hermano, en esta parábola, que la poda no podemos evitarla usted y yo. Los que permanecemos en la vid no podemos evitar ser podados. El Padre, quien es el labrador, tendrá que podar nuestra vida en un determinado momento. La poda es inevitable para usted y para mí, hermano. No es algo opcional, no es algo que tal vez Dios vaya a preguntar y a decir, ¿quiere ser podado? Si usted permanece en la vid, tenemos que ser podados sí o sí. Alguien alabe el nombre del Señor en esta tarde. No podemos evitar la poda, hermano. Ahora, el segundo principio, hermano, es que la poda siempre va a ser necesaria en todo árbol que da un fruto, y más en el caso de la vid. Si no hay poda, yo le decía hace un momento, no va a poder haber buen fruto para producir el vino. Yo nunca he probado el vino, hermano, nunca, en toda mi vida pasada, yo nunca fui de beber vino, nunca lo probé, ¿verdad? Pero hay mucha gente. Lo que sí se me hace muy interesante es cómo lo producen, e incluso hasta se pudiera decir por colección o eso. Se me hace muy interesante eso de las botellitas, como la formita o todo eso se me hace muy bonito. Pero no me interesa a mí probar el vino ni nada de eso, hermano. Pero cuando los que producen esos mejores vinos tienen que cuidar de la vid, y la poda va a ser necesaria para producir el mejor fruto, para producir los mejores vinos. Entonces usted puede saber que en primera instancia usted la poda no puede evitarla. Esa va a llegar sí o sí. En segundo, la poda va a ser necesaria en nuestra vida, como sarmientos y como ramas que formamos parte de la vid. Es necesaria la poda. Y tercero, hermano, la poda será siempre y vendrá siempre en el tiempo de Dios para usted y para mí. Usted y yo no podemos decidir cuándo ser podados. Usted y yo no podemos decirle a Dios, Señor, estoy listo para que me podes. Dios conoce nuestros corazones, Él sabe su corazón, Él sabe su vida, sus pensamientos, Él sabe lo que hay, el fruto que hay en usted. Aunque usted y yo tratemos de aparentar el fruto, Dios sabe el fruto que estamos produciendo cada uno de nosotros. Y Dios efectuará la poda, hermano, en el tiempo que Él decida sea el idóneo y el correcto para usted y para mí. Hay momentos, hermano, donde parece todo marchar bien. Todo va bien, todo marcha bien, hay bendición, hay prosperidad, hay provisión. Sus graneros están llenos de mosto, como dice la palabra, ¿verdad? Sus graneros están llenos de la despensa de lo que Dios ha dado, y hay bendición en su vida. Todo marcha bien, pero de repente, de un instante a otro, algo sucede en la vida, hermano. Algo sucede en el camino y comienzan a salir las cosas mal, o empiezan a tornarse situaciones en las que enfrentamos la adversidad, la complejidad, la dificultad.
Y a veces no podemos entender lo que sucede o lo que acontece, hermano. Pero Dios decidirá en cierto momento cuando requiere la rama ser podada. Job, hermano, vivió algo muy referente a esto. Él lo tenía todo, tenía 10 hijos, él tenía una hermosa familia, él tenía a su esposa. Él todo marchaba bien, él ofrecía sacrificios a Dios, él se entregaba a Dios, él hacía las cosas, hermano, que Dios demandaba. Como él no había otro, él era un hombre justo, lo dice la palabra de Dios. Él hacía lo correcto, él hacía lo que Dios le había ordenado. Pero de un momento a otro algo llegó a su vida, vino la enfermedad, se le quitaron su familia, se le quitaron sus bienes. Y ahora estaba Job, hermano, pues, sentado sobre ceniza, con su cuerpo cayéndosele a pedazos en la enfermedad. Y ahí ahora estaba el Job, el hombre justo, ahora estaba enfrentando el sufrimiento. Hermano, la poda vendrá de parte de Dios en el tiempo que Él tenga preparado para usted y para mí. Porque la poda, hermano, es necesaria, y porque esa usted y yo no podemos evitarla. Fíjese que la palabra del Señor, hay un pasaje que yo estudiaba también respecto a esto que yo estaba preparando en el sermón, que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, las circunstancias, no podemos vivir ignorantes de las cosas, no podemos vivir y caminar en la ignorancia. Hay muchos creyentes, hermano, que caminan en la ignorancia y que a causa de esa ignorancia permiten que muchas cosas sucedan, acontezcan o se vengan a su vida. Y no podemos caminar ignorando la palabra de Dios y lo que sobreviene. Hay muchos que dicen que es que Dios me tiene en un proceso, y usted de cristiano no tiene nada, hermano. No tiene relación con Dios, no tiene comunión con Dios, no hay oración, no hay lectura de la palabra. Usted nunca consulta a Dios para tomar decisiones, y luego dice: Dios me está procesando. Es que Dios procesa, hermanos, a las ramas que permanecen en la vid. Dios no procesa, hermano, a otro tipo de ramas. Él solamente procesará a los que permanecen en la vid, aquellos que viven confiando en Dios, aquellos que permanecen en el Señor, aquellos que siguen creyendo, aquellos que caminan confiando, hermanos, en el Señor. A esos el Padre labrador es a los que procesará. Los que viven, hermano, tomando decisiones sin tener en cuenta a Dios, esos simplemente están viviendo las consecuencias de sus propias decisiones. Pero los que amamos a Dios, los que le servimos, dice la palabra del Señor en Romanos, ¿verdad? Ahí lo dice también la palabra, que todas las cosas nos ayudan para bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, a los que permanecemos en la vida, a las ramas que dan fruto. Y aunque el fruto no sea tan grande y no sea tan de calidad, pero sigue, hermano, ahí en la vid y sigue dando fruto. Hermanos, a esos son a los que Dios viene y poda y procesa. Si me va siguiendo hasta aquí, amado hermano. ¿Cuál es el propósito de la poda? Hace un momento yo le explicaba lo que significa, hermano, en una vid de verdad, la poda. Yo quiero decirle cuál es el propósito de que el labrador, el Padre, venga y pode su vida y pode la mía. Mientras yo caminaba, hermano, el Espíritu de Dios hablaba a mi corazón, y Él hablaba a mi vida y me decía: es necesario la poda, era necesario la poda y el proceso, porque es necesario formar un carácter en ti, formar un carácter en la rama que está siendo podado. Yo le decía hace un momento: el labrador tiene que podar aquella vid para darle una forma, y que en esa forma no se extiendan las ramas más allá de lo que sea necesario.
el labrador le da una forma, le da un límite a las ramas para que produzcan el fruto necesario. Hermano, el labrador, el Padre, va a tratar con su vida, va a tratar con usted, va a usar las circunstancias, va a usar, hermano, lo que está o lo que sea necesario para el propósito que Dios tiene preparado para usted y para mí. Ahora, la pregunta sería: ¿ese trato será, hermano, bueno, bonito? ¿Cómo será? Yo le puedo decir, hermano, que seguramente el proceso de podar no es algo agradable para la planta. Tiene que ser cortada, tiene que arrancarse lo que no es bueno y lo que no va, y va a estar fuera del propósito del labrador. Cuando Dios viene y poda su vida, hermano, Él tiene un propósito definido con usted y conmigo. Hay veces, hermano, que por ignorancia no nos damos cuenta. Dios nos está podando, pero usted y yo no nos percatamos de que la mano poderosa de Dios está interviniendo en medio de las circunstancias. Y lo que hacemos es, en la ignorancia, hermano, en la falta del discernimiento, muchas veces renegamos, muchas veces no agradecemos, muchas veces, hermano, nos volteamos y reclamamos a Dios. Pero yo quiero decirle algo: si Dios lo está podando, es porque Él tiene propósitos con usted. Es porque Él quiere que usted dé fruto, lo dé en cantidad y lo dé en calidad. Dios quiere formar un carácter en usted para hacerle frente a lo que ha de venir. Hermano, los discípulos tuvieron que ser podados para poder hacerle frente al proceso que venía. Ellos iban a ser perseguidos, ellos iban a ser, hermano, iban a ser buscados por todas aquellas regiones aledañas. Se iban a levantar contra los discípulos, ellos iban a tener que enfrentar la oposición, pero Jesús estaba tratando con ellos para formar un carácter como el del Señor Jesús, que Él no se intimidó frente al Calvario, Él no se intimidó frente a la muerte. Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermano, hasta el último instancia del propósito que Dios tenía para él. Amado hermano, si Dios está procesándole, si Dios está podando su vida, hermano, afronte las circunstancias. Deje que Dios esté preparando el carácter en usted para convertirle en una rama fructífera. Gloria sea el nombre del Señor. Alguien alabe el nombre del Señor en esta tarde. Él es digno del honor y de la gloria. El proceso puede doler, ciertamente, pero si permanecemos en la vida, hermano, entonces daremos fruto. Si usted y yo permanecemos en la vida, aunque sea dolorosa la poda, Dios, hermano, usted y yo produciremos el fruto necesario para el propósito. Segundo propósito, hermano, la poda tiene como propósito limpiar la rama de lo que no sirve. Hay muchas cosas en mi carácter, en mi persona, que yo se lo digo y me le abro mi corazón. Yo he ido a Dios y le he dicho: Señor, cambia mi carácter. Cambia, Señor, mi forma de enfrentar y de afrontar. Ayúdame, Dios. Ayúdame a hacerle frente. Y de repente me he encontrado en la poda, en el proceso, y Dios me recuerda nuevamente y me dice: tú me habías pedido que te podara, tú me habías pedido que formara en ti un carácter diferente, tú me has pedido que forme en ti lo necesario para dar fruto. Ahora lo estoy haciendo. Por eso es tan importante permanecer en la vida, porque cuando usted permanece en la vida, hermano, usted entiende el proceso, los propósitos de Dios. Usted se deja, hermano, podar por las manos del Padre para que Él haga lo que sea necesario en nuestra vida. Yo no sé si me está entendiendo. De repente veo que me mira así como si tal vez, no lo sé, hermano. Él quiere limpiar lo que no sirve a nosotros. Y dice la palabra de Dios: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Dios lo limpiará. Si Dios está limpiando, hermano, su vida de aquello que no servía, de aquello que le estorbaba, qué grande privilegio. Porque dice la palabra que el que lleva fruto, Dios lo limpiará.
el Padre lo limpiará. Porque Dios tiene propósito. Quiere decir que está dando el fruto y que Dios está limpiando para que usted pueda dar más fruto de mayor cantidad y calidad. Yo sé que hay muchos que han enfrentado procesos de adversidad. En muchos yo he tenido la oportunidad de apoyar en oración, de estar ahí. En algunos puede uno percatarse que vienen ciertas consecuencias de malas decisiones. En otros puede uno darse cuenta que ahí está el proceso de la poda de Dios sobre su vida. Aquí lo importante será si nosotros estamos entendidos en lo que Dios está haciendo sobre nosotros, amado hermano. Si usted está entendido que en el proceso que Dios ha estado tratando, ha sido Dios con usted en un trato personal con el propósito de limpiarle de lo que no sirve en usted. Y yo creo, hermano, que todos tenemos algo en nuestra vida de lo que no sirve y que necesita ser quitado. Muchos viven arraigados al resentimiento, al rencor, al odio, a la amargura. Muchos todavía traen arraigadas muchas cosas en el corazón de la carne, del pecado. Y necesitamos, hermano, desarraigarlas de nuestra vida. Pero ese es un proceso que usted y yo no podemos hacer por nuestra propia cuenta. Necesitamos del labrador. Necesitamos que el Padre venga y Él trate con nosotros y Él pode nuestra rama. Y yo quiero terminar con esto, amado hermano. El propósito de la poda, como tercero, es para seguir dando fruto en cantidad y calidad. Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿hay fruto en mí? ¿Estoy dando el fruto? Hermano, pero yo le decía hace un momento, y Dios lo hablaba a mi corazón: si yo he decidido venir a limpiar, es porque he visto el fruto. Pero lo que yo quiero hacer en ti es algo más grande. Yo quiero que el fruto que venga en tu vida, en mi vida, sea mayor. Que el fruto que produzca sea más grande y mayor de calidad. Amado hermano, el proceso tal vez que usted ha vivido ha dolido, pero tal vez en la ignorancia usted sigue estancado en el proceso. Usted sigue estancado ahí en la poda. Dios quiere hacerle producir, hermano. Dios quiere dar ese fruto, que el fruto fructifique en usted con calidad. Pero usted sigue ahí ignorando, sigue ahí, hermano, atorado en las circunstancias, hermano. Yo quiero decirle: deje que las manos del Padre le poden, le limpien, para que pueda producirse el fruto en su vida de calidad y de cantidad. Necesitamos fructificar, usted y yo. Y yo reflexionaba y se lo dije a Dios en oración: Señor, si hay en mí algo que estorbe para que tú produzcas el fruto en mi vida, para que mi vida dé el fruto necesario a tu propósito, yo quiero ser tratado, yo quiero ser podado. Yo no sé si usted, hermano, lo entiende y lo desea, pero no son palabras a la ligera ni palabras sencillas. Porque, hermano, en el podar tendremos que ser confrontados, tendremos que ser limpiados, tendremos que ser procesados. Pero lo que viene después de ello, hermano, es fruto. Es el propósito que Dios tenía para cada rama de cada uno de nosotros. Nosotros no ignoramos, como lo dice Pedro, el fuego que os ha sobrevenido, como si no supiésemos o si se nos extrañáramos de las circunstancias. Sabemos que Dios está en medio de nuestro caminar, en medio de nuestro camino. Y Dios traía a mi mente algunas de los hermanos de la congregación que Dios estaba podando. Me puse a orar por ellos. Le estuve pidiendo a Dios que fuera obrando.
Hermano, no es fácil. Ahorita usted lo dice, la poda de Dios, la poda de la vid. Y lo platicamos y es una experiencia de el jardinero. Tal vez dice, es algo, es arte, es algo hermoso. Pero cuando lo hablamos con Dios, hermano, es algo que será necesario en nuestras vidas, pero que tendremos que afrontarlo. Él nos va a ayudar, porque si permanecemos en Él, hermano, Él nos va a ayudar. Pero dice la palabra, el que no permanece en mí, dice en el pasaje, el que en mí no permanece será echado fuera. Y en el versículo 5 nos dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué circunstancias está viviendo hoy, hermano? ¿Qué está enfrentando? ¿Por qué no le pregunta a Dios? A lo mejor alguno no está en la poda, sino más bien está viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Pero si usted permanece en la vida, las circunstancias que se han avecinado, que han llegado, tienen un propósito en usted y en mí. Y yo sí le preguntaba respecto a la iglesia, hermano. Señor, pódanos como manantial de vida. Pódanos. Yo quiero dar fruto, hermano. Yo quiero dar fruto, mucho mayor el fruto y de mucha mejor calidad. Yo quiero que en mi vida haya el fruto necesario, hermano, para el propósito de Dios. Y yo quisiera, y le pedí a Dios, dame las fuerzas, dame la salud, dame la vida para poder, Señor, dar ese fruto. Y yo no sé las circunstancias que usted está enfrentando en su matrimonio, en su vida personal. Muchos, no sé lo que estén viviendo, hermano, pero yo quiero decirle que si es necesaria la poda en su vida, afróntela. Deje que Dios se encargue, deje que Dios obre, deje que Dios trate con usted. Las lágrimas se derramaron porque eran necesarias. Era necesario, hermano, el proceso. Era necesario que Dios pasara sus tijeras sobre la rama para ir cortando lo que estorbaba para su propósito. Póngase de pie un momento, amado hermano. El llamado de hoy es para todos aquellos que estén pasando por ese tiempo de formación y purificación, que están dispuestos a seguir, hermano, creciendo para poder llevar mucho fruto de calidad para nuestro Dios. Yo le hago un llamado. Si usted, hermano, siente de parte de Dios que está en ese proceso de formación y purificación, véngase al altar. Pásele a ese altar, ríndase delante del Señor. Hermano, no hay más que rendirnos delante del labrador para que Él haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, para que el fruto pueda salir en nosotros, para que podamos fructificar, hermano, y sea un fruto de calidad que sirva para el propósito de Dios. Está abierto este altar, hermano, si usted quiere venir.